¿Cuál fue tu mejor momento de venganza? No fui yo, sino mi mamá. Cuando tenía 9 años, ahora tengo 26, mis padres atravesaron un divorcio súper complicado. Para no hacerla larga, mi papá tuvo una aventura muy sonada y de largo plazo con una figura pública bastante conocida en nuestra ciudad, a quien llamaremos Debbie. Como se podrán imaginar, mi mamá quedó completamente humillada, pero en ese entonces ella era una persona tranquila, discreta y nada rencorosa. Solo hizo una cosa ante la mujer que rompió a nuestra familia. Mi mamá es enfermera y, como 6 meses después del divorcio, estaba en una conferencia médica que se organizó en la ciudad. Al entrar, vio que una de las panelistas era justamente Debbie, la mujer con la que mi papá la había engañado. Aunque sorprendida, mi mamá mantuvo la calma, caminó directo al frente y se sentó en silencio justo enfrente de ella. Debbie había sido amiga de la familia por más de 10 años, así que mi mamá conocía bien su historia y sus problemas personales. Recordando que en la universidad fue licenciada en literatura inglesa, sacó un marcador rojo y dibujó una enorme A como la de Toma la letra escarlata en su cuaderno que había llevado a la conferencia. Después giró la hoja y se la mostró directamente a Debbie, sin decir ni una palabra. Se notó que a Debbie le molestó muchísimo, y cuando le tocó hablar, pasó algo increíble. Comenzó a tener tics nerviosos. Mi mamá sabía que Debbie, a pesar de haber recibido terapia del habla y tener experiencia en presentaciones, al estresarse mucho empezaba a tartamudear y a moverse nerviosamente. Tanto le afectó que la forma de hablar se le descompuso y tuvo que apresurarse para terminar rápido. Cuando ella terminó, mi mamá cerró el cuaderno con tranquilidad, le sonrió a aquella mujer y salió sin mediar palabra. Nunca volvieron a verse ni a hablar. Resumiendo, léanlo bien, mi mamá fue una dura. Cuando tenía 12 años, un chico me descargó su ira en una fiesta de cumpleaños sin que yo entendiera bien por qué. 4 años después, descubrí que ese mismo chico era pitcher y de los mejores de su escuela durante los playoffs. Yo jugaba para el equipo contrario. Al inicio del partido, mi desempeño fue bastante flojo, y en mis primeros turnos al bate no logré conectar. Pero en un momento decisivo, logré un jonrón que inclinó la balanza a nuestro favor y nos permitió avanzar a la siguiente ronda. Lo más satisfactorio fue verlo en el montículo, envuelto en lágrimas de frustración. No recuerdo haber esbozado una sonrisa tan amplia como en ese instante. Aún guardo esa pelota en mi apartamento universitario, es uno de mis recuerdos más preciados. Cuando tenía 11 años, había un niño de 12 que me molestaba mucho. Todos los días me quitaba algo de la comida que llevaba en la lonchera. Me cansé de esa situación y decidí que debía hacer algo al respecto. Un día, llevé un chile habanero súper picante en mi almuerzo y fingí estar muy emocionado por tenerlo. Como era de esperarse, el niño se acercó, me arrebató el chile de la mano y se lo llevó a la boca. Parecía que el fuego lo consumía por dentro. Se retorcía en el suelo, sin poder soportar aquella quemazón intensa. Yo, con toda la calma del mundo, le recomendé que tomara un vaso de agua fría para aliviarse. Él obedeció y bebió. Pero lo que no sabía era que eso solo avivaría el tormento. Y el malestar se intensificó con fuerza. Después de eso, nunca volvió a tocar mi comida. Y la verdad, no me arrepiento de nada. Mi primer novio de verdad de esos con besos, no solo tomados de la mano, me engañó con otra chica y me dejó por ella cuando apenas estaba en primer año de preparatoria. Lo peor es que ella le había estado echando el ojo sabiendo que él tenía novia. Así que en mi mente la culpa era más de ella que de él. Sí, ya sé, suena raro, pero así lo sentía. 4 años después, seguía jugando voleibol durante la universidad. En las temporadas bajas, participaba en una liga femenina de la ciudad y otra mixta, siempre como atacante exterior. Un día nos tocó enfrentarnos a un equipo nuevo y ahí apareció una cara conocida. Ella no me reconoció, ya que fuimos a diferentes preparatorias, pero yo sí la identifiqué al instante. Mi armadora empezó a mandarme pelotas increíbles, y yo las atacaba con fuerza, esperando la oportunidad perfecta. Finalmente, ella quedó en la parte trasera de la cancha, justo cuando mi armadora me sirvió un pase perfecto. Di un remate bestial y la que me había quitado al novio se interpuso en mi tiro. La pelota rebotó en su pie, subió directo a su cara, y terminó rompiéndole la nariz. Un taller desastroso en Moab, Utah, dañó nuestro coche y nos dejó varados en un parque nacional cercano. Llamamos exigiendo que vinieran a remolcar el vehículo. Y aunque aseguraron que pasarían por nosotros, nunca llegaron. Al conversar con los guardaparques, nos confirmaron que conocían bien ese taller. Es el más grande del pueblo, pero con una reputación pésima.
Estábamos en nuestra luna de miel y contábamos con más tiempo del que probablemente tienen la mayoría de los turistas. Así que nos presentamos en el taller y exigimos un reembolso total. Cuando se negaron, nos instalamos en la banqueta justo frente al lugar, sentados en nuestras sillas plegables, con carteles hechos a mano en señal de protesta. Me sorprendió muchísimo el apoyo de la gente local. Muchos tocaban la bocina, saludaban, se detenían a conversar y compartían sus propias experiencias horribles con ese taller. El dueño incluso llamó a la policía, pero la verdad es que la situación estaba de nuestro lado. Ya habíamos informado a las autoridades sobre nuestra manifestación y estábamos plenamente en nuestro derecho. Al final, el dueño terminó devolviéndonos todo el dinero. Se notaba visiblemente afectado cuando le dijimos que, a pesar del reembolso, no estábamos seguros de querer irnos tan rápido del pueblo. Finalmente nos marchamos, pero no sin antes presentar quejas en el Buró de Buenas Prácticas y en todas las plataformas de reseñas que encontramos. De hecho, ya habían sido expulsados de la Cámara de Comercio. Terminamos haciendo amistad con un mecánico local increíble y, además, con una historia memorable para contar, se hizo justicia, y ni a ningún arrepentimiento. Cuando era porrista, estábamos organizando un viaje a Florida desde Reino Unido para entrenar y, de paso, disfrutar de unas vacaciones y yo me encargué de coordinar los vuelos y, antes de comprar todos juntos, pregunté a todos si les parecía bien que lo hiciera así y que después me pagaran. Sí, ya sé, mala idea. Total que, una chica cambió de opinión porque iba a empezar un nuevo trabajo. Justo antes de partir, recibí una carta escrita a mano enviada por su mamá para que se hagan una idea, ya estábamos en nuestros 20, diciendo que ella nunca había aceptado que yo comprara el vuelo a su nombre. Y que por lo tanto no tenía que pagarme porque ya había decidido no ir. Me puse bastante nerviosa porque no tenía la dirección de su casa. Y ella simplemente ignoraba mis llamadas y correos. Quería llevarla a juicio, pero para eso necesitaba notificarle los documentos formalmente y sin dirección no podía. Pasé horas preguntando a todos si sabían dónde vivía. Incluso intenté que sus amigos me la dieran, pero nada. Entonces me quedé despierta toda la noche pensando cómo podía descubrir su domicilio. Me tomó toda la noche, pero finalmente logré entrar en su cuenta de Hotmail y luego en su cuenta de PayPal, de donde saqué su dirección sin problema. Podría haber sacado el dinero directamente de su cuenta, pero quería hacerlo todo legal. Ella llegó al juzgado acompañada de su madre, y trataron de usar fotos de Facebook como prueba de que yo había usado su boleto para que otra persona viajara en su lugar. Yo tenía en mano una impresión de las condiciones de la aerolínea, donde claramente decía que los boletos no eran transferibles. El juez no tardó en decidir, gané sin problema. Hace algunos años estaba viviendo en un país del Medio Oriente, un lugar agradable, pero con un detalle. Casi la mitad de la población tiene menos de 20 años, así que las calles están llenas de jóvenes irresponsables y alocados. La cultura fatalista de la región hace que estos chicos sean aún más imprudentes y temerarios de lo que sus impulsos hormonales ya les dictan. Un día, después de una lluvia rara en esa zona, la autopista se inundó un tramo adelante. El agua alcanzaba unos 45 centímetros de profundidad. El tráfico estaba detenido por al menos 1 kilómetro. Y nos tomó unos 15 minutos llegar hasta la parte inundada. Todos estaban frustrados, molestos, sin paciencia. Entonces veo a 2 autos llenos de esos chicos imprudentes adelantando a los demás por la orilla derecha, pasando carros estacionados y demás. No hay justificación para semejante locura. Eventualmente llegan hasta donde yo estaba, y justo cuando estábamos por llegar al tramo de más o menos 45 metros donde el agua cruzaba la carretera, me pasan. Uno de ellos se mete al carril izquierdo. El otro se queda en el derecho para evitar el agua profunda. Pero en el carril del medio, donde estaba yo, estaba el agua más honda. ¿Y qué creen? Resulta que traían las ventanas abajo. Yo iba en un Toyota Land Cruiser, una camioneta grande y con tracción en las 4 ruedas, así que mientras ellos avanzaban despacio con su Honda Civic por casi 30 centímetros de agua, yo pensé, no, mejor los paso a toda velocidad. Y pisando el acelerador a fondo, atravesé el agua en el carril del medio. La ola que levantaron las ruedas delanteras era de casi 2 metros de altura, y, sin duda, metió unos 75 litros de agua por las ventanas de ambos autos. Completamente, empapados, todos ellos, con ese agua sucia de la ciudad que arrastra toda la mugre, jaja. Por supuesto, cuando salieron del charco, me siguieron gritando e insultando, pero solo fingí que estaba hablando por teléfono y nunca les presté atención. Al final se rindieron, y eso espero creyeron que yo también era un maniático impaciente como ellos y que los mojé sin querer. Sin duda, la venganza más satisfactoria de toda mi vida.
En la clase de educación física de cuarto grado descubrí todo en una sola sesión: desamor, venganza y victoria. Justo antes de que empezara la clase, mi novio me terminó porque decía que yo era muy rara. Ahí estaba yo, congelada entre la incredulidad y la tristeza, mientras él corría como si nada hubiese pasado. Para colmo, nos pusieron en equipos contrarios, lo que solo ahondó más la distancia entre los dos. Ahora, déjenme decirles que soy probablemente la peor persona en deportes, y el wiffle ball no fue la excepción. Me paré frente al plato de goma naranja, con el bate pesado en las manos. El ex estaba lanzando, y sin pena, le gritó a todos los que estaban en el jardín: «No se preocupen por esta, no va a pegarle a nada». Me sentí humillada. Estaba con el corazón roto, pero sobre todo, muy enojada. No dije nada. Solo esperé a que él levantara el brazo para lanzar. Su mirada brillaba llena de confianza cuando la bola salió disparada en mi dirección. Levanté el bate y bateé con todas las ganas que pude juntar. El golpe sonó con un golpe sordo, plástico y firme. La bola voló directo a sus partes bajas, dándole en toda la entrepierna. Lo vi caer al piso, doblado y llorando como nunca. Mi equipo gritaba y celebraba mientras yo corría por las bases, recibiendo choques de manos al llegar a home. Fue un momento simplemente perfecto. Soy profesor, y hace varios años tuve un pequeño grupo de estudiantes en un curso que sospechaba firmemente estaban haciendo trampa. Había indicios dispersos que sugerían que tenían acceso anticipado a los exámenes. Lo raro era que no les permitía quedarse con sus copias de prueba. Y además yo reescribía los exámenes cada semestre, así que me parecía muy extraño. Pensé que la forma más probable en que hacían trampa era durante el proceso de fotocopiado. Así que decidí investigar por ahí primero. Cuando se acercaba la fecha del siguiente examen, dejé la versión del semestre anterior en la sala de fotocopiado como carnada. Después, reescribí completamente el nuevo examen, pero dejé intacta la primera página para no levantar sospechas el día del examen. Todas las demás preguntas cambiaron. Esa mañana, hice las copias nuevas en la fotocopiadora de otro departamento. Y justo como sospechaba, al corregir me di cuenta que los tramposos sacaron calificaciones perfectas en las preguntas de la primera página, pero fallaron estrepitosamente en todas las demás. Pasaron de obtener A en las pruebas anteriores a sacar I, F en esta. Solo con eso quizás no habría tenido pruebas contundentes para un caso de integridad académica. Pero cuando llamé a una de ellas para hablar, terminó confesando todo el plan y delatando a todo el grupo. Resultó que tenían acceso a la sala de copiado de mi departamento por un ex becario. Y aprovechaban para entrar a robar los exámenes que estaban a punto de ser copiados, fuera del horario habitual. Al final, todo esto generó un escándalo disciplinario enorme en la administración. Todos ellos recibieron EF, varias suspensiones y hasta una expulsión, algo extremadamente raro porque las universidades normalmente son muy cautelosas para expulsar estudiantes. Los tramposos cayeron por su propio truco, y yo gané un poco de respeto entre mis colegas por haber descubierto a un grupo tan organizado que había pasado desapercibido para otros. En pocas palabras, detecté a un grupo de tramposos con la carnada indicada y la justicia se hizo presente. Mi abuelo estaba manejando cuando un hombre visiblemente borracho le lanzó una piedra que quebró el parabrisas del auto. Mi abuelo se detuvo, bajó la ventanilla y le dijo: «Si me das tu número real, solo te haré cargo de la mitad del cristal, o podemos llegar a algún acuerdo». Pero resultó que el tipo le proporcionó un número falso. Casi un año después, un día cualquiera, mi abuelo fue a recoger a un hombre en el Park y Ride para compartir el viaje. Para su sorpresa, era el mismo que le había causado el daño al auto. Iban por la autopista y el hombre no lo reconoció. Se mostró grosero y hablaba por teléfono como si nada hubiera pasado. Entonces, mi abuelo le pidió ver el teléfono y, sin previo aviso, lo lanzó por la ventana. Fue entonces cuando él perdió el control y mi abuelo solo alcanzó a decir: «¿Te acuerdas de mí?». Después de eso, le pidió cortésmente que se bajara del carro. Les voy a contar una historia que me pasó hace poco, aunque ya me ha pasado varias veces antes. Estaba regresando de un viaje por carretera con unos amigos y de repente, vaya sorpresa. Pasando de regreso, justo había un concierto de Bad Bunny. Sin pensarlo, compré las entradas más baratas que encontré, que venían en un paquete de 4. Cada boleto costaba $40, aunque su precio real era de 55. 2 de esos boletos se los di a mis amigos. Y como el show empezaba en 2 horas, no perdí tiempo y publiqué un anuncio en Facebook Marketplace pidiendo $60 por cada uno de los tickets que me quedaban. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me contactara. Me mandó un mensaje y quedamos en vernos en la entrada del lugar para que me pagara el boleto.
Cuando nos vimos, fue culpa mía porque no verifiqué bien, pero me pagó $20 menos de lo acordado. Me puse furioso. ¿Quién se atreve a estafar a alguien que te consigue un boleto de última hora para primera fila? Entonces, como tengo su número, empecé una pequeña venganza, especialmente en días festivos como Día de Acción de Gracias, Navidad o Año Nuevo. Me gusta imaginar que mientras él está pasándola bien con sus amigos o familia, yo publico anuncios en Grindr en ciudades grandes como CDMX, Buenos Aires o Madrid. Son anuncios en la sección de encuentros casuales para hombres que buscan hombres, con mensajes como: joven curioso buscando su primera experiencia. Incluyo una descripción convincente que termina con algo así como: envíen sus fotos y escogeré la más sexy al número 123 456 7890. Dejo el anuncio por un día y luego lo retiro, porque ya soy misericordioso. Resumiendo, el tipo me estafó, así que me aseguro de que cada festivo reciba cientos de fotos indecorosas. Esa es mi venganza. Estaba en el vestuario de la clase de gimnasia en la preparatoria, escondido en la parte de atrás porque tenía que llamar urgentemente a mi mamá por algo importante, justo mientras escuchaba el mensaje que iba a dejar. Este chico que había sido mi acosador durante mucho tiempo se acercó y empezó a molestarme con sus típicas amenazas. En ese momento, mientras estaba dejando el mensaje y no quería que él estuviera de fondo fastidiándome, decidí darle una patada con toda la fuerza que pude. Apunté a su estómago, pero en una reacción rápida, él terminó recibiendo la patada en los huevos. Se quedó viéndome con una mezcla de sorpresa y asombro, y salió corriendo. Yo terminé de dejar el mensaje sin titubear ni una sola vez. Un tiempo después, me encontraba en el departamento de tránsito con ese mismo chico y con nuestros papás, ambos haciendo el examen para sacar el permiso de conducir. Yo pasé y él no. Un buen toque de karma, sin duda. Tengo 2 hermanos mayores. El mayor es una buena persona, pero el del medio es todo un tormento. Se ha perdido en el oscuro mundo de las sustancias ilícitas, especialmente en el cristal. Durante 20 años ha hecho que nuestra familia cargue con un peso insoportable, y yo he sido quien ha soportado la peor parte, porque soy el único que se atreve a plantarle cara sin esconderse. Me robó las argollas de boda de mi madre, el carro de mi abuela y hasta el televisor, por mencionar solo algunas de sus fechorías. Mi familia decidió darle una nueva oportunidad, tratar de reencontrarse con él, así que yo también decidí intentarlo. Era Navidad de 2023, la mejor celebración que podía imaginar. Todo parecía ir bien, pero apenas 2 días después, apareció en la casa para llevarse los regalos, la primera señal de que algo no estaba bien. Al entrar, dejó caer una bolsa con fentanilo, la segunda señal. Después, no perdió la oportunidad de criticar las renovaciones que había hecho nuestro hermano mayor y le dijo a mi abuela que había derrochado su dinero, una tercera señal inquietante. De regreso al pueblo, fuimos juntos para ahorrar el viaje a alguien. De repente, me pidió mi pasaporte. Le dije que no podía dárselo. Entonces soltó una historia absurda, diciendo que cuando era adolescente yo le había tomado su identificación para entrar a bares. Una mentira, porque nunca lo hice ni lo haría. Me dijo que lo necesitaba para entrar a una fiesta. Pero él tiene más de 135 kilos y 35 años, nadie le pediría identificación. Cuando me negué, empezó con su vieja táctica: subir la voz y ponerse agresivo, casi buscando pelea. Le advertí que lo que pedía era ilegal y que podría traerle serios problemas si lo atrapaban. En algún punto entre la insistencia y la exigencia, cruzó el límite. Mi corazón latió acelerado, como en aquellos días en que era niño y me defendía mientras él y sus amigos nos atacaban sin piedad. Recuerdo que una vez me sacó de un lago cuando casi me ahogo. Pero ese hermano ya no existe. Ahora solo siento a un extraño detrás de mí, exigiendo el símbolo de mi libertad. Fue entonces cuando vi la cuarta y última señal. Le advertí con firmeza que si volvía a mencionar mi pasaporte, en el camino a casa iba a perder el control, estrellaría el volante contra un banco de nieve y no dudaría en defenderme con fuerza. Lo escuché repetir, con una voz que ya no reconocí, de un rostro lejano que se había desvanecido de mi memoria: dame tu pasaporte. La mezcla de miedo y rabia me atrapó con una intensidad que jamás había sentido. Paramos en un estacionamiento. Abrí la puerta y esperé sereno a que ese hombre mostrara su verdadera intención. Salió del auto gritando algo que no alcancé a entender. Le dije que le daba una última oportunidad para subir sin pronunciar palabras sobre mi pasaporte. Él, con una sonrisa burlona, solo dijo pasaporte, como si todavía me viera como aquel niño asustado que lo admiraba y anhelaba ser como él. Fue entonces que lancé el golpe más rápido y contundente de mi vida, directo a su mandíbula. Con el segundo, un hilo rojo manchó su boca.
Él intentó responder. Me golpeó 2 veces cerca del ojo derecho, arriba y abajo. Perdí el control y me lancé con todo sobre el lado izquierdo de su rostro, dejando su cara marcada por la pelea que, en ese instante, se convirtió en mi grito de liberación. Si estás leyendo esto, hermano del medio, que te cueste recuperarte, aclaro para quien lo necesite. No sentí ni un atisbo de culpa. Puede parecer algo pequeño, pero fue una de las acciones más satisfactorias que he realizado en mi vida. Cuando estaba en 7º grado, me tocaba sentarme detrás de un chico que me detestaba y parecía disfrutar provocarme. Todos los días se recostaba en su silla y golpeaba con ella la parte delantera de mi escritorio, una y otra vez. Y si yo intentaba escribir, lo hacía con aún más fuerza. Un día decidí que ya bastaba. Durante una clase, cuando comenzó de nuevo a recostarse rápidamente para golpear mi escritorio, esperé el momento justo y, justo cuando se inclinó hacia atrás, jalé con fuerza mi escritorio. Al quedar sin soporte detrás, la silla se volcó y él cayó al suelo con un golpe contundente. Aún recuerdo claramente cuando, con una voz baja y cargada de ira, me susurró una maldición mientras toda la clase estallaba en risas y la profesora le ordenaba que se levantara. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa, vergüenza y rabia al mirarme desde el suelo. Ese cabrón jamás volvió a meterse conmigo. Iba manejando para dejar a alguien cuando mi detector de radar empezó a sonar. Justo ahí vi a un policía sentado en un estacionamiento. Dejé a mi amigo y en el camino de regreso, alguien empezó a pegarse demasiado a mí. El límite de velocidad era de 65 km/h. Yo iba a 72 y el tipo estaba tan cerca que ni siquiera podía ver sus luces delanteras. Al llegar a una glorieta, intentó adelantarme por la derecha. Aceleré y él siguió intentando. Terminamos alcanzando entre 130 y 145 km/h, con él que iba por el acotamiento. Al llegar a la cima de una colina, supe que el policía estaba justo del otro lado. Frené de golpe y ese sujeto salió disparado. Tenía que estar yendo a más de 145 en una zona de 65. Hasta me detuve para dejar salir al policía del estacionamiento. Fue, sin duda, la cosa más satisfactoria que me ha pasado al volante. Cuando estaba en la preparatoria, los jugadores de último año del equipo de fútbol americano me hicieron una broma pesada. Le aventaron huevos a mi perro, que estaba afuera, a la casa y también a mi coche. Justo ese día tenía algunos amigos en casa y terminamos invitando a un par de chicas bastante guapas de la escuela. A los futbolistas no les gustó para nada que ellas estuvieran en mi casa. Pasaron en su coche, nos aventaron huevos y me gritaron una grosería bien directa. Además, también les aventaron huevos a los autos de las chicas que estaban allí. Me sentí muy mal y avergonzado porque eso les estaba pasando a ellas en mi propia casa. Pero yo sabía cuál era el coche de esos tipos porque el que gritaba era un idiota bastante reconocible y además reconocía el vehículo. Entonces, mis amigos y yo nos subimos a mi carro y fuimos a comprar como 100 huevos para tomar venganza. Primero fuimos a la casa del conductor y aventamos huevos a su casa, así como a los autos de sus amigos que estaban estacionados por ahí. Después salimos a buscarlos. Los encontramos en una calle de 2 carriles, como cualquier otra, y mientras íbamos en direcciones opuestas, nos asomamos por las ventanas y literalmente les tiramos huevos sin parar. Se bajaron muy enojados y gritaron, pero yo solo les saqué el dedo medio desde la ventana y nos fuimos manejando sin mirar atrás. Después de eso, no volvieron a molestar ni a las chicas ni a mí. En la secundaria había un chico que se portaba realmente mal conmigo durante un par de años. Así que decidí vengarme a mi manera, y lo hice usando revistas. Fui a la biblioteca del colegio y saqué las tarjetas de suscripción de todas las revistas femeninas que pude encontrar, y también de algunas raras como Psicología Hoy y Architectural Digest. Luego llené las tarjetas con su nombre y dirección, y marqué la opción de cobrar después. Unos meses más tarde, lo escuché quejarse porque no paraba de recibir revistas que él nunca había pedido y que ya le estaba hartando. Punto para mí. Mi ex me engañó y se fue, pero la mudanza fue lenta, casi paulatina, así que terminé viviendo con muchas de sus cosas por un buen rato. Incluso había ropa suya todavía colgada en el closet. Así que se me ocurrió hacer algo. Cortaba una pequeña esquina de cada manga, tan pequeña que casi ni se notaba. Para darse cuenta, tendrías que estar al borde de volverte loco. Pero con el tiempo, cada manga empezó a verse un poco rara, diferente. Meses después, ella me preguntó qué había pasado con la ropa. Yo simplemente negué todo. Y la verdad, no me arrepiento ni un segundo. Había un chico en la secundaria que siempre andaba encima de mí. No era un matón, pero tenía un carácter áspero y bastante mala voluntad.
Siempre estaba molestándome, siguiéndome y dejando palabras duras a mis espaldas. Intenté poner buena cara, ser amable y todo eso, pero simplemente no funcionaba. Avanzamos a la preparatoria y resulta que los dos estamos en el equipo de lucha libre. Yo competía en una categoría de peso un poco más alta que la suya. Así que teníamos mucho contacto cercano, y él seguía molestándome como siempre. Un día, en medio de una lucha, le apliqué una doble toma de piernas, lo levanté en el aire y lo estampé contra la colchoneta con fuerza. El entrenador se enojó y me hizo hacer cardio extra después del entrenamiento. Pero honestamente, esa sensación me llenó de una satisfacción profunda. Esta historia me viene a la mente porque realmente la disfruté mucho. Un día, estaba sacando la nieve de la entrada con una máquina para limpiar nieve. De repente, aparece un tipo que es amigo de mi hermana y me lanza una bola de nieve. Luego me mira con esa expresión de «¿Ahora qué vas a hacer, amigo?». Y se ríe, levantando las manos como diciendo «Ah, sí, claro. ¿En serio, hermano? ¿No ves la enorme máquina para limpiar nieve que estoy usando?». No me tomó ni unos segundos cubrirlo completamente de nieve. Y la cara de derrota que puso fue simplemente épica. Cuando estaba en cuarto grado, había un chico que se la pasaba molestándome porque se creía mucho. Yo se lo conté a mis padres, se lo dije a mi maestra, ellos hablaron con la profesora y hasta con el director, pero nada cambió. Un día, estábamos en las escaleras y él me dio una patada en la parte de atrás del zapato, haciendo que se saliera y cayera al suelo. Me di la vuelta y le di un puñetazo en el estómago. Se dobló de dolor y terminó rodando o cayéndose por unos 5 o 6 escalones hasta el siguiente descanso. Lo mejor de todo es que ni siquiera me regañaron. Y aunque él seguía siendo un cabrón, nunca más se atrevió a molestarme. Mi amigo Román acababa de comprar una bici nueva, brillante y reluciente. Decidimos dar una vuelta por el vecindario y paramos en la casa de mi novia. Dejamos las bicicletas en el porche grande de su casa y entramos. No pasaron ni 5 minutos cuando salimos y nos dimos cuenta de que la bici nueva de mi amigo había desaparecido. Sin pensarlo 2 veces, nos subimos a mi coche y empezamos a buscar por toda la ciudad la bicicleta. Después de casi una hora, estábamos a punto de rendirnos cuando decidimos darle una última revisada a la estación central de autobuses. Y sí, ahí estaba. Un chico que parecía tener unos 16 años. Con la bici de mi amigo y para colmo, sin las calcomanías que la identificaban. Nos detuvimos, lo confrontamos y él dijo que había encontrado la bici en una cuneta, y sin más, nos la devolvió. Mientras yo metía la bici en el coche, mi amigo lo miraba de pies a cabeza, claramente molesto. Justo cuando íbamos a irnos, el chico gritó, «¡Dame la maldita chaqueta!». Y así, mi amigo le obligó a darle la chaqueta que llevaba puesta como castigo por haber robado la bici. Al revisarla, encontramos labial, una cámara con unas selfies bastante raras y otras cosas al azar en los bolsillos. Era una chaqueta Carhartt resistente y, hasta el día de hoy, mi amigo la sigue usando. Un amigo mío había estado cruzando límites cuando yo estaba con una chica que me interesaba. Le pregunté por qué actuaba así y me dijo que era parte del juego, que gane el mejor. Entonces decidí buscarle a él una compañía que se ajustara a su forma de ser. Me metí a Grindr. Puse vers curioso en las preferencias y conocí a varios hombres de mediana edad que comenzaron a pedirme mi usuario de Instagram. Sin dudarlo, les di el de él. A partir de ese momento, él empezó a recibir DMs y mensajes sugestivos de hombres alrededor de los 44 años que querían ser su papi protector. Para mí, la justicia había hecho su curso, y no me arrepiento en lo más mínimo. La ex de un amigo mío, la verdad, era una maldita insoportable y se merecía que la dejaran. Trató a mi amigo como basura, y para ella él no era más que un juguete. Cuando terminaron, ella se negó a hablarnos. Pasaron 2 meses y seguía guardando rencor a casi todo nuestro grupo, conmigo era la excepción. Resulta que ella me quería a mí. Entonces, me invitó a salir y ahí fue cuando tuvimos una idea genial. Para mantener la mayor distancia posible entre ella y yo, y para hacerla sentir súper incómoda, decidimos que todos estarían justo en el cine cuando tuviéramos nuestra cita. Y sí, eso incluía a su ex y a la novia actual de él. La expresión en su cara cuando se encontró rodeada por todos nosotros, siendo básicamente ignorada toda la noche, no tuvo precio. Fue como un flashmob que la dejó completamente fuera de lugar. Un triunfo pequeño, pero para mí una gran victoria, cuando estaba en la escuela primaria de 1º a 7º grado. Que es como funciona acá, sufrí bullying por parte de una chica.
Yo era muy pequeña, pelirroja, con brackets y lentes y, como es lógico, con poca autoestima, así que era el blanco perfecto. Ella, en cambio, era una chica con bastante sobrepeso y un aire de superioridad típico. Me dejó varias heridas físicas y mentales profundas, y sembró en mí cicatrices emocionales que me hicieron pedir ingresar a una secundaria en otro distrito. Mis padres se sorprendieron un poco cuando les llegó la carta confirmando mi cupo, pero esa es otra historia. Más adelante fui aceptada en una de las escuelas públicas más prestigiosas de la zona. En fin, al terminar mi segundo año de secundaria, la encontré por casualidad. Había aumentado mucho de peso y caminaba rumbo a la casa de sus padres con 4 bolsas enormes de comida para llevar. Yo vivía sola y justo ese día estaba en mi momento más delgada, saliendo a correr. Mi venganza fue ser amable con ella. Ella había reprobado casi todo y solo pudo ingresar a una escuela de menor prestigio, mientras yo estaba en la más alta. Ella cargaba kilos de comida para llevar y yo simplemente hacía ejercicio, y lo más importante, fui realmente gentil y compasiva. Después de todo lo que me había hecho, solo sentí pena por ella. En la universidad tenía un compañero de cuarto que siempre invitaba a un amigo algo dudoso a nuestra habitación. Justo el fin de semana antes de mi examen final, se me desapareció mi libro de texto. Cuando fui a la librería, logré encontrar el mismo libro, y para mi suerte, todavía tenía las tarjetas de notas que usaba como separadores dentro del ejemplar. Así que le mandé un mensaje al amigo de mi compañero inventándome que la librería estaba a punto de demandarlo si no devolvía el dinero del libro. Sin más, me llamó y confesó, invitándome a que fuera a su casa para darle el dinero. Cuando llegué, él estaba fumando de un bong. Tomé el dinero que me dio y, sin pensarlo, le tiré el bong en la cabeza. Luego, con toda la firmeza, le dije que jamás volviera a meterse en mi casa. Durante un campamento de verano con los cadetes aéreos canadienses, hubo un joven que me molestaba constantemente y me robaba cosas durante todo el tiempo que duró el campamento. Nos dejaban salir una vez por semana a comprar cosas básicas en una farmacia local, y yo aproveché esa oportunidad para planear una pequeña venganza. El último día del campamento teníamos que hacer una exhibición de desfiles de precisión frente a amigos, familiares, autoridades y demás, algo así como la ceremonia de graduación de un entrenamiento riguroso. Era un evento formal en el que debíamos estar impecables. En ese momento cambié el contenido de un paquete de chiclets por un paquete de Phenamint, que es un chicle laxante. Obviamente, el acosador tomó el chicle justo cuando yo abría el paquete frente a él. Más tarde, durante el desfile, el sol estaba muy fuerte y todos estábamos en uniforme completo, lo que hacía que cualquiera que se sintiera exhausto o a punto de desmayarse tuviera que arrodillarse y esperar a que lo sacaran de la formación. En medio del desfile, él y otro compañero tuvieron que arrodillarse. No sé qué habrá pasado exactamente, pero me gusta pensar que el laxante hizo efecto y pasó un momento verdaderamente incómodo para él. Sin duda, fue una dulce y justa revancha.